Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal SEAP Salud Mental. Yo soy Paloma Montiel, psicóloga y terapeuta. Hay muchos pacientes que llegan a la terapia pensando que sus heridas emocionales se deben a algún daño que les hicieron, pero muchas veces son originadas en lo que aprendieron de sus padres. Entonces, vamos a hablar cuáles son las opciones de vida que se dan en la crianza, cuáles recibiste y cuáles son las que tú ahora, como esa autoridad que está enseñando, tú estás transmitiendo. Bueno, pues vámonos a un ejemplo muy sencillo. Un paciente me dice que quiere dejar de fumar, que tiene esa conducta que necesita ya terminar. Y pues de nada serviría solamente con pensar que hay una conducta que debe de ser modificada y empezar a aplicar ciertas estrategias. No serviría de nada cuando empezamos a indagar y a darnos cuenta de dónde viene el origen de que esa persona no pueda dejar esa conducta de fumar. Y entonces la persona me comenta, mi mamá siempre que se enojaba o siempre que estaba preocupada, decía, me tengo que fumar un cigarro porque solo así me voy a tranquilizar. Y entonces no se lo dijo, no le dijo, tu hijo tienes que fumar. El hijo lo aprendió, lo imitó, lo tomó como una opción para resolver situaciones emocionales. Y entonces, evidentemente ahora, este adulto, pues cada vez que tiene situaciones emocionales que se van de su control, pues lo primero que piensa es, tengo que fumar un cigarro. Así que no es suficiente con pensar que haya una conducta que ya ha sido detectada, que debe ser modificada. Hay que encontrar en realidad de dónde viene, cómo fueron sus opciones. Bien, los padres a veces cometen el error de pensar que ellos están enseñando a sus hijos con decirles lo que es bueno, lo que es malo, con prohibirles o con castigarlos por hacer determinadas conductas, pero no modifican ellos mismos sus acciones, sus pensamientos, sus reacciones. Y sin darse cuenta, de nada sirve su enseñanza si sus ejemplos no son buenos, porque esos ejemplos para el niño son opciones de vida. Bien, en otras ocasiones he trabajado con bastantes pacientes con ideación suicida y empezamos a trabajar y nos damos cuenta que muchas veces escucharon a sus padres decir, ya no quiero vivir, ya me cansé de la vida, ojalá y me muera. Y esa manera de pensar y de afrontar las situaciones, esos adultos ahora con ideación suicida, en algún momento recibieron esa información y entonces entendieron que había la opción de poder dejar de vivir para terminar con sus problemas emocionales. Así que el adulto debiera de ser muy cuidadoso con sus acciones, con lo que dice, con lo que transmite, con el ejemplo que da, más allá de lo que enseña verbalmente, porque el niño absolutamente todo está registrando como opción de vida. Así que ese adulto puede ser que esté transmitiendo que es una opción de vida fumar para controlarse, que es una opción de vida también pensar en quitarse la vida y así se acaban los problemas, que es una opción también de vida ponerse a romper cosas para sacar el enojo, o podría ser de una manera mucho más sana que ese adulto diera y transmitiera como opción de vida relajarse, respirar, pensar antes de actuar, tener la oportunidad de empatizar con el otro antes de ser una persona defensiva. Es decir, el adulto tiene la responsabilidad de cuáles son las opciones de vida
que está enseñando. ¿Para qué? Pues precisamente para que cuando el adulto, si en algún momento decide ir a la terapia, tenga solamente que hacer mejoras o modificaciones conductuales, pero que sean derivados de su adultez y no precisamente de esos ejemplos que tuvo que imitar, porque además hay algo muy interesante. La imitación no solamente se da porque hay un ejemplo a imitar, se da porque se conectan. Por eso muchas veces hay hijos que se parecen tanto a sus papás en sus reacciones emocionales y a los abuelos, y entonces es toda una cadena de reacciones emocionales. Y entonces decimos, ay, es tan enojón como su papá y como su abuelo. Oh, ¿y dónde están los genes del enojo? No lo es, simplemente hay una imitación, pero detrás de la imitación está la conexión. En el primer ejemplo que puse, si esta persona que está tratando de dejar de fumar entiende que fue la forma en que aprendió de cómo podría resolver sus problemas emocionales, que era, tengo que fumar para poderme sentir más tranquilo, ok, pensaríamos que a lo mejor sería suficiente, pero también hay que entender si el fumar, esa conducta, en realidad fue la conexión más fuerte que encontró de identificación con su madre. Y entonces va a ser muy difícil que deje de fumar porque se conectó con una conducta en donde esas dos personas, ese niño con esa madre, se conectaron en una conducta muy difícil de soltar. Así que los padres deben de considerar que todo lo que hacen en algún momento se va a convertir en una conducta de ese niño y posteriormente de ese adulto. Espero que te haya gustado el video. No olvides darnos un like y recuerda, si de salud mental se trata, yo te acompaño.